Sean bienvenidos a las últimas noticias de Honduras. Atención con el siguiente reportaje informativo. Honduras y el mundo. Hoy le traemos una nueva noticia de última hora que sacude tanto a nuestra nación como a la comunidad internacional. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido condenado a 45 años de cárcel en Nueva York. Así es, lo han escuchado bien. El expresidente de Honduras, quien gobernó desde 2014 hasta 2022, ha sido sentenciado a 45 años de prisión por un tribunal de Nueva York. Esta decisión llega después de un juicio altamente mediático de gran repercusión internacional, donde la Fiscalía había solicitado cadena perpetua por su implicación en crímenes relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió 45 años de sentencia en prisión debido a cargos relacionados con el narcotráfico y uso de armas para concretar sus planes de traficar droga. El juez Kevin Castell también impuso 5 años de libertad condicional. En su mensaje final, Hernández acusó a las autoridades estadounidenses de aventarlo a un río profundo con las manos atadas, además de señalar que las acusaciones en su contra son falsas. Luego se sabrá la verdad. Se está condenando a un inocente, afirmó. El 8 de marzo pasado, el exmandatario hondureño fue hallado culpable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de cuantiosos sobornos que impulsaron su carrera política. Hernández, quien gobernó Honduras durante 8 años, fue acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de protección. Los fiscales estadounidenses argumentaron con éxito que el expresidente convirtió a Honduras en un narcoestado, una revelación impactante que ha dejado a todos atónitos. A pesar de los informes constantes que lo vinculan con graves violaciones de derechos humanos, casos de corrupción y contrabando de drogas, Hernández contó con el respaldo incondicional de Estados Unidos durante su mandato, hasta el final de su periodo presidencial en 2022. Increíble pero cierto. Esta sentencia es un golpe contundente para Hernández y un fuerte mensaje contra la corrupción y el narcotráfico. Es un recordatorio de que la impunidad no será tolerada, ni siquiera para los más poderosos. Esta noticia sigue sacudiendo a toda la nación centroamericana hasta sus cimientos. Desde su ascenso al poder, Juan Orlando convirtió a Honduras, según la justicia estadounidense, en un verdadero santuario para capos del narcotráfico. La justicia estadounidense ha sido clara y contundente. Durante el mandato de Hernández, Honduras se transformó en un refugio para los señores de la droga. Esta sombría realidad, según advierten los expertos, llevará mucho tiempo desmantelar, con un país que ha sido escenario de operaciones de narcotráfico y corrupción a gran escala. El desafío para restaurar la ley y el orden es monumental. Los capos encontraron en Honduras un paraíso donde operar con total impunidad, todo bajo el amparo de la administración de Hernández. Hernández convirtió a Honduras en un narcoestado. Los capos del narcotráfico encontraban en el país un refugio seguro y desmantelar una red de corrupción y crimen será un proceso largo y complicado. En las calles las reacciones son variadas pero mayormente positivas. Mientras algunos expresan apoyo a Hernández, la mayoría celebra la decisión judicial como un paso hacia Honduras más justo y transparente. Esta condena marca un hito en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Centroamérica. Es un mensaje claro de que nadie, sin importar su posición política o influencia, está por encima de la ley. De que nadie está por encima de la ley. Esta era una de las frases preferidas del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que hoy se convierte en una paradoja tras ser condenado a 45 años de cárcel y 5 años de libertad supervisada en Estados Unidos. Es la caída en picada de este hombre que gobernó Honduras entre el 2014 y el 2022, relacionados con narcotráfico y posesión de armas para facilitar la narcoactividad. La condena salió públicamente a reiterar la inocencia del exmandatario. El juez, la fiscalía y la DEA no permitieron que se conociera la verdad, sin pruebas sólidas, sin audios, sin videos, sin mensajes de texto, sin fotografías, nada, ninguna prueba sólida. Mientras tanto, el pueblo hondureño vive con una mezcla de incredulidad e indignación. Las revelaciones sobre el narcoestado han generado una ola de protestas y llamadas a una profunda reforma política y social. No se pierda nuestra cobertura especial sobre las consecuencias de estos escándalos y los esfuerzos por desmantelar el narcoestado. Manténganse informados y atentos a cada detalle de este caso, que ha conmocionado a toda la nación y al mundo entero. El juez Kevin Castell emitió una sentencia histórica: 45 años de prisión y una multa de $8 millones para Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022. Esta decisión ha sido recibida en Honduras y Latinoamérica como un símbolo de la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico.
Analistas coinciden en que esta sentencia marca un precedente crucial. Hernández, acusado de aceptar sobornos millonarios de traficantes de drogas a cambio de protección, ha sido señalado como un ejemplo de los esfuerzos por desmantelar estructuras criminales desde las altas esferas del poder. Todas las manipulaciones que existieron en el juicio. Es terrible, María. Nosotros lo vemos desde acá y nos sentimos realmente atropellados. Fue un linchamiento jurídico, fue una persecución política en contra de mi esposo. Y nos da indignación porque Juan Orlando genuinamente confió en el sistema de justicia norteamericano, confió en los funcionarios norteamericanos cuando les pidió que trabajaran de la mano en destruir la criminalidad organizada, en desarticular los carteles de la droga. Hoy, un juez que ni siquiera conoce a Honduras, que no ha estado aquí, se atrevió a decir tantas cosas en contra de mi esposo. Manténganse informados, atentos a cada detalle de este caso que ha capturado la atención global. Desde Tegucigalpa, donde el escándalo político no parece tener fin, el Ministerio Público de Honduras ha lanzado una bomba informativa al revelar nuevas investigaciones contra el expresidente Hernández y su círculo íntimo de colaboradores. Según un comunicado oficial, las pesquisas abarcan a familiares cercanos, el secretario de Estado, altos funcionarios y otros individuos vinculados al mandatario. Años gobernó ese país entre 2014 y 2022, fue juzgado previamente en marzo y condenado por cargos de narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por conspiración para poseer armas de fuego para el narcotráfico. Durante la audiencia de su sentencia, hoy nuevamente dijo que era inocente y que fue acusado de manera injusta. El juez del caso, Kevin Costell, le advirtió esta mañana que este no era el espacio para dar un discurso y tratar de convencerlo a él de que es inocente porque ya fue juzgado previamente por el jurado y lo encontraron culpable, así que ya todo estaba dicho y que solamente le quedaba apelar. Sin embargo, Hernández habló largo y tendido. Impactante, escándalo, corrupción y narcotráfico al más alto nivel. Esta es la historia del hombre que pasó de ser líder de una nación a un preso en una cárcel estadounidense. Juan Orlando Hernández, el hombre que prometió llevar a Honduras hacia una nueva era de prosperidad y seguridad, logró ser reelegido en un controvertido proceso electoral. ¿Pero a qué costo? Detrás de la fachada de un presidente se escondía un oscuro y peligroso secreto. Según múltiples testigos, documentos judiciales, Hernández no solo conspiraba con los carteles más poderosos del mundo, sino que también utilizaba su poder para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, toneladas. Son los argumentos del Tribunal de Justicia y la propuesta de condena al acusado Juan Orlando Hernández. Al sentenciar al acusado, he considerado todos los materiales a los que hice referencia al inicio de esta audiencia. Esto incluye la carta de 28 páginas del señor Hernández, las cartas de su esposa, sus hijos, amigos y partidarios. He considerado las declaraciones reflexivas del señor Stabile y el señor Goodvillig en nombre del gobierno y en nombre de la parte demandada. He considerado la declaración del señor Hernández. Él tenía conexiones directas con los capos más grandes. Sabíamos que estaba metido hasta el cuello en el negocio. Mientras tanto, en Honduras, el pueblo comenzaba a sospechar. Las protestas en las calles se multiplicaban, clamando por justicia y transparencia. Pero la verdad, la cruda verdad, estaba a punto de desmoronar su reinado. El juicio en Estados Unidos reveló una red de corrupción que se extendía por toda la administración de Hernández. Era inevitable que todo saliera a la luz. Y finalmente, el desenlace, Juan Orlando Hernández, el hombre que alguna vez ostentó el poder absoluto, fue sentenciado a 45 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico y conspirar para importar cocaína. Un destino trágico para un líder caído en desgracia. Ahora, en una celda estadounidense, Hernández reflexiona sobre su ascenso meteórico y su caída estrepitosa. ¿Fue todo por el poder o simplemente cayó en las garras de una red que no pudo controlar? Esta es una lección para todos. El poder corrompe y en el mundo del narcotráfico no hay aliados, solo víctimas y victimarios. La historia de Hernández quedará marcada para siempre como un recordatorio de que al final la justicia siempre prevalece. Juan Orlando Hernández, el hombre que gobernó Honduras con mano firme y ambición desmedida, ahora es uno de los pocos mandatarios en la historia procesados por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Cómo llegó hasta aquí? La trama es más oscura de lo que podríamos imaginar. Todo comenzó en octubre de 2016, cuando su hermano Juan Antonio Tony Hernández se convirtió en persona de interés en una investigación sobre el narcotráfico en Estados Unidos.
Tony, conocido por sus conexiones peligrosas, fue detenido a finales de 2018, desatando una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia hondureña. Tony estaba involucrado hasta el cuello en el tráfico de drogas. Sus conexiones llegaban hasta las más altas esferas del poder. A principios de 2022, poco después de que terminara su mandato presidencial, Ho fue detenido en un operativo sin precedentes y extraditado a Estados Unidos. El mundo observaba atónito mientras un expresidente era llevado a juicio por narcotráfico. El pasado miércoles 26 de junio de 2024, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel y 5 años más de libertad vigilada por un tribunal en Nueva York. Esta condena está relacionada con delitos de narcotráfico y uso de armas, evitando así la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía. Además, deberá pagar una multa de $8 millones. Pese a las investigaciones, el exmandatario de 55 años, que gobernó Honduras durante 2 periodos, desde 2014 hasta 2022, aseguró que era inocente. Desde antes de ser condenado, fue acusado de manera injusta. Aunque no está tan distante de Los Ángeles, desde la árida prisión de Victorville, en la periferia de la localidad con el mismo nombre, no pueden verse las estelas de millones de luces de la ciudad californiana, el corazón de esa región y uno de los pulmones y estandarte de la libertad del país norteamericano. En agosto de ese mismo año, la Corte determinó que el excongresista nacionalista sería trasladado a Victorville, alejado de las luces neoyorquinas, que también ahora son, aunque no tan complaciente, hogar de su hermano mayor extraditado a las puertas de un juicio similar, aunque con mucha mayor trascendencia por tratarse de un jefe de Estado. La caída de este exmandatario es un recordatorio de que el poder puede corromper y que el mundo del crimen organizado, todos los secretos tarde o temprano salen a la luz, desde las alturas del poder hasta la humillación pública. Esta es la historia del ascenso y la caída de un líder atrapado con sus propias redes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó la gravedad de los crímenes cometidos por Hernández. Durante años, utilizó su posición de poder para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, involucrándose en actividades criminales que afectaron a millones de personas. Esta sentencia envía un mensaje claro. Nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley. Hernández abusó de su poder y ahora está pagando el precio. La condena de Hernández es un recordatorio de que el poder puede corromper y que el mundo del crimen organizado, todos los secretos eventualmente salen a la luz, desde las alturas del poder hasta la humillación pública. Nueva York. Ninguno conocía del caso que se iba a juzgar. Fueron interrogados en presencia de los abogados de ambas partes, y cualquiera con circunstancias inhabilitantes fueron eliminados. Cuando el número se redujo, la defensa recibió 10 strikes de jurados a los que no necesitaban explicar sus razones. Al gobierno se le impusieron 6 strikes. Los miembros del jurado que fueron seleccionados pertenecían a todos los ámbitos de la vida y no tenían ninguna conexión previa entre sí. En el inicio del juicio, se le preguntó a la defensa si el jurado era satisfactorio para el acusado, y en audiencia pública, en el expediente, confirmó que así era. Los miembros del jurado fueron instruidos sobre la presunción de inocencia del acusado en todos los cargos, y que le corresponde exclusivamente al gobierno la carga de probar cada uno de los elementos de la acusación en cada delito mediante pruebas más allá de toda duda razonable. En un giro dramático que ha sacudido a toda la nación y al mundo, este expresidente, condenado a 45 años de prisión, no se da por vencido. Frente a la majestuosa pero implacable Corte del Distrito Sur de Nueva York, su abogado defensor Renato Estabil ha lanzado una bomba mediática. A pesar de la dura sentencia impuesta por el juez Kevin Castle, Ho está decidido a luchar hasta el final para revertir su destino. La escena es conmovedora y controversial. El drama continúa mientras el tiempo corre. ¿Será Ho capaz de revertir su condena y recuperar su libertad? ¿O será este capítulo final de una carrera política llena de controversias? No se pierdan las actualizaciones de este caso, que tiene el mundo entero en vilo. Seguiremos informando sobre cada paso de esta intensa batalla legal. De 2014 a 2022, asimismo deberá pagar una multa de $8 millones. Durante el juicio, varios de los narcotraficantes que participaron en estas misiones testificaron en contra del exmandatario diciendo que aceptó millones de dólares de cárteles para llegar a la presidencia, incluyendo el cártel de Sinaloa. Buenas noches, Honduras.
Aquí en Noticias de Honduras TV traemos una revelación exclusiva que sacude los cimientos del país centroamericano. Preparen sus corazones y abran bien los ojos, porque lo que están a punto de escuchar cambiará la historia política de Honduras para siempre. Durante años, los nombres de Carlos Zelaya y Mel Zelaya han sido sinónimos de poder y liderazgo en Honduras. Sin embargo, una nueva y perturbadora información ha salido a la luz que podría cambiar la percepción de estos influyentes políticos. Fuentes confidenciales cercanas a la Agencia de la Inteligencia de los Estados Unidos han revelado que Carlos Zelaya y Mel Zelaya son los verdaderos rostros del crimen organizado en el país. Sí, han escuchado bien. Estos hombres, quienes han ocupado altos cargos y han influenciado la política hondureña, podrían estar manejando desde la sombra las redes delictivas más peligrosas. Nosotros hemos sido investigados durante 13 años, la familia Zelaya. Como dice el presidente Mel, es una de las familias más investigadas de este país y no tenemos ningún temor a nada. ¿Ya se va a presentar? ¿Cuándo va a ir el abogado? Sí, ya el fiscal general sabe la disposición nuestra. Sí, hemos platicado con él. ¿Usted se va a presentar? Voy a esperar que el fiscal general haga algunas acciones y yo estoy a la disposición, no hay ningún problema y somos transparentes permanentemente. ¿Qué acciones haría el fiscal general? Él está haciendo unas investigaciones y nos va a informar cómo va el proceso. Las investigaciones han estado en marcha durante meses y todo indica que en Estados Unidos está a punto de destapar esta oscura realidad. Se rumorea que en cualquier momento el velo de la impunidad que ha protegido a estos hombres se levantará, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones y operaciones ilícitas. Esto sería un golpe devastador para la credibilidad de la política hondureña. De confirmarse, estaríamos hablando de una trama de corrupción y crimen a niveles jamás vistos. La implicación de figuras tan prominentes en el crimen organizado podría desencadenar una serie de eventos que desestabilicen aún más la ya frágil situación política y social del país. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué consecuencia tendrá esto para Honduras? ¿Cómo reaccionará la población al enterarse de que sus líderes podrían ser los artífices de la violencia y el crimen que azotan todas las calles? La tensión aumenta y las especulaciones se disparan. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Cuándo revelarán estas impactantes verdades? Y lo más importante, ¿cómo se defenderán Carlos Zelaya y Mel Zelaya ante estas acusaciones? Aquí en Noticias de Honduras TV seguiremos de cerca este explosivo desarrollo y le mantendremos informado con cada nueva revelación. No se pierdan nuestra próxima edición porque la verdad está a punto de salir a la luz. La DEA ha intensificado su lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, logrando importantes avances en la desarticulación de redes criminales y hoy tenemos la revelación más asombrosa de todas. Los hermanos Zelaya siguen siendo acusados de ser una cúpula de narcotraficantes, con vínculos directos con la infame organización criminal conocida como los Cachiros. Cada quien se va donde se siente cómodo. Si usted se siente cómodo con los narcos, vaya donde los narcos. Si se siente cómodo con los fascistas, vaya donde los fascistas. ¿Por qué se molesta? Déjelo que vaya. ¿Y por qué liderazgos como Nelson Ávila, ya Carlos Aguilar y Jorge Calix prefieren irse del libre? ¿Hay democracia al interno del partido? Es que es un proceso de depuración, compañero. Eso nosotros, ¿cuántas traiciones han habido? Si yo me pongo a revisar traiciones en política, como es el pecado capital más grande, la traición. Que se enriquecieron, nadie sale a decir quién era Juan Orlando Hernández de verdad, ¿verdad? Por lo menos para mandar en el imaginario colectivo realmente que no es lo que lo están acusando. Realmente el presidente Hernández fue el mayor luchador contra el narcotráfico y el presidente Hernández no solamente recibió eso, le infiltraron a su hermano y está sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Poco Mel Zelaya, ¿no cree usted, verdad, que Mel Zelaya esté vinculado o lo vinculen con algo turbio? El presidente Zelaya lo han buscado por todos lados y no lo encuentra. Y no es que lo defienda ni nada, pero la realidad hay que decirle, el presidente Zelaya lo han buscado como terrorista, lo han buscado como acá, y lo quisieron los Estados Unidos y la oligarquía aquí fue a darle golpe de Estado. Durante años, Carlos y Mel Zelaya han sido señalados en repetidas ocasiones como los verdaderos rostros del narcotráfico en Honduras. La DEA ha trabajado incansablemente para desenmascarar sus operaciones ilícitas y los resultados son escalofriantes. Las pruebas que se han recopilado hasta ahora son contundentes. Los hermanos no solo estarían involucrados en el tráfico de drogas, sino que también han utilizado su influencia política para proteger, y la conexión con los Cachiros no es sorprendente. Dado el nivel de desertificación y el alcance de sus actividades delictivas,
Esto pone en evidencia una red de corrupción que permea las más altas esferas del poder. Las acusaciones son graves y las implicaciones devastadoras. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo responderán Carlos y Mel Zelaya ante estas contundentes acusaciones? ¿Podrán seguir eludiendo la justicia o finalmente caerán bajo el peso de la ley? La indignación crece entre la población hondureña. Las calles se llenan de voces que exigen justicia y transparencia. La presión sobre las autoridades es inmensa y la incertidumbre sobre el futuro del país se intensifica. El expresidente Juan Orlando Hernández, una figura polémica que ha dominado la política hondureña durante años, ahora está tras las rejas luego de ser condenado a 45 años, una dura pena. Su encarcelamiento sigue generando una ola de reacciones y cuestionamientos. ¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para él, su familia y para todo Honduras? Juan Orlando Hernández, que alguna vez fue la máxima autoridad del país centroamericano, ahora se enfrenta a la realidad de una celda, condenado por graves cargos. La justicia sigue hablando, pero las repercusiones de esta sentencia apenas comienzan a sentirse. La familia del expresidente se encuentra devastada. Con su reputación en entredicho y la represión mediática constante, la vida de los Hernández ha cambiado drásticamente. ¿Podrán soportar el peso de este escándalo? De que nadie está por encima de la ley. Esta era una de las frases preferidas del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que hoy se convierte en una paradoja tras ser condenado a 45 años de cárcel y 5 años de libertad supervisada en Estados Unidos. Pidieron que se conociera la verdad, sin pruebas sólidas, sin audios, sin videos, sin mensajes de texto, sin fotografías, nada, ninguna prueba sólida. A García le acompañaron su suegra y sus hijas, quienes afirman que su padre recibió una condena injusta. La defensa de Juan Orlando Hernández no se ha quedado de brazos cruzados. Sus abogados están trabajando arduamente para apelar la sentencia, argumentando que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que se trató de una persecución política. ¿Tienen fundamentos sólidos para esta defensa o solo es una estrategia desesperada? Los defensores del expresidente aseguran que tienen pruebas contundentes que demostrarán su inocencia. Afirman que todo esto es un montaje para destruir la figura de Hernández y debilitar la oposición. ¿Será verdad? ¿O estamos ante una cortina de humo para desviar la atención de otros asuntos? Lo cierto es que el impacto de esta sentencia no se limita a la vida de Hernández y su familia. Honduras entera se encuentra dividida. Algunos celebraron que se haya hecho justicia, mientras otros creen que esto es un solo inicio de una cacería de brujas. Las calles se llenaron de manifestantes, la opinión pública está polarizada y el futuro político del país es incierto. ¿Qué se espera en los próximos días? ¿Podrá el país superar esta crisis y encontrar un camino hacia la estabilidad? Recordemos la figura de Giovanni Fuentes, conocido narcotraficante hondureño, y Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Ambos ahora enfrentan la justicia estadounidense. Sus condenas han destapado una cloaca de corrupción y narcotráfico que llega a los más altos niveles del poder. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? Giovanni Fuentes, un nombre que resuena en los bajos fondos del narcotráfico, fue capturado y llevado a juicio a Estados Unidos. Sus vínculos con el narcotráfico eran conocidos, pero lo que sorprendió al mundo fue la conexión directa con el entonces presidente Juan Orlando Hernández. Durante el juicio se revelaron detalles escabrosos, sobornos, tráfico de drogas a gran escala y una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios. Hernández, quien siempre se presentó como un luchador contra el narcotráfico, quedó expuesto como parte integral de la maquinaria criminal. Las repercusiones para Honduras han sido devastadoras. La confianza en las instituciones han caído en picada y el pueblo hondureño se siente traicionado. ¿Cómo pudo el hombre que prometió proteger al país de los narcotraficantes convertirse en uno de ellos? Sí, los conocí. Sí, los conocí. Sí, los conocí. ¿En qué sentido? Los conocí, los vi alguna vez en alguna fiesta. Conocí a los dos, conocí a un hermano de ellos que se llama Isidro. Nos conocimos, conversaciones con ellos, pero yo te digo, jamás nosotros tuvimos ningún tipo de negociaciones de ningún tipo ilícito con ellos, jamás. Y ustedes los tienen acá y les pueden preguntar. Y claro que los conocí. Yo no te voy a mentir acá. Yo no te voy a mentir. El nuevo gobierno tiene la tarea fundamental de desmantelar las estructuras criminales que han infiltrado todas las instituciones. La cooperación con la justicia estadounidense será clave en este proceso. ¿Pero será suficiente? El 27 de enero de 2014, recordemos que Hernández
fue investido como presidente de Honduras. Su biografía, publicada por el portal oficial del gobierno, celebraba que era el mandatario más joven en llegar al cargo. Desde 1980 tenía apenas 45 años y era una especie de meteoro político del entonces que muy fuerte Partido Nacional. Pero ¿cómo pasó de ser una estrella política a una paria internacional? Hernández ascendió rápidamente en la política hondureña, ganándose la confianza y el apoyo de muchos. Su juventud y carisma lo convirtieron en un símbolo de esperanza para algunos. Pero esta esperanza se fue desmoronando con el tiempo. Una década después, tras una elección ilegal y un periodo en el que destentó el poder y sin mayores contrapesos, la verdad salió a la luz. Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer expresidente en enfrentar semejante destino. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió 45 años de sentencia en prisión debido a cargos relacionados con el narcotráfico y uso de armas para concretar sus planes de traficar droga. El juez Kevin Castell también impuso 5 años de libertad condicional. En su mensaje final, Hernández acusó a las autoridades estadounidenses de aventarlo a un río profundo con las manos atadas, además de señalar que las acusaciones en su contra son falsas. Luego se sabrá la verdad. Se está condenando a un inocente, afirmó. El 8 de marzo pasado, el exmandatario hondureño fue hallado culpable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de cuantiosos sobornos que impulsaron su carrera política. Él le dio la petición que se van a quedar 20 days. Ok, se va a quedar 120 días y para esperar la apelación y que lo pueda preparar y trabajar directamente con Estabil para que puedan preparar la apelación. ¿Esto es lo que esperaba la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández? He didn't say anything. We shook hands, he said thank you and I told him we'll speak soon. ¿Cómo llegó a este punto? Las investigaciones revelaron una red de corrupción y narcotráfico que envolvía a altos funcionarios y empresarios. Hernández, que se presentó una vez como el defensor del país contra el narcotráfico, fue desenmascarado como parte integral de este oscuro mundo. Los testimonios y pruebas presentadas en el juicio dejaron en claro que Hernández había utilizado su posición de poder para proteger y colaborar con carteles de droga. Este escándalo sigue sacudiendo a Honduras y ha dejado a la nación en un estado de conmoción y vilo. La familia de Hernández y sus antiguos aliados políticos ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones. Con la reputación en ruinas y la presión mediática constante, la vida de los Hernández ha cambiado drásticamente. Juez Kevin Castell nuevamente llegará un hondureño. En este caso, el turno le llegó al exmiembro de la carrera policial, Mauricio Hernández Pineda, quien se declaró culpable por narcotráfico el pasado mes de febrero. El ex oficial de la Policía Nacional fue depurado en agosto de 2018. Se entregó de manera voluntaria en 2020 y muchos lo han vinculado con el exdiputado Juan Antonio Hernández y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, ambos condenados por narcotráfico en Estados Unidos. En un desenlace digno de una serie de televisión, el caso de Juan Orlando Hernández. El expresidente hondureño se ha convertido en un torbellino de acusaciones, traiciones y revelaciones impactantes. Las pruebas presentadas en los juicios de Tony Hernández y el Tigre Bonilla no solo pusieron una red de narcotráfico y corrupción sin precedentes, sino que también arrastraron a Joe al abismo, resultando en su sentencia de 45 años de prisión. Tony Hernández, hermano de Joe, fue arrestado en 2018 y condenado en 2019 por tráfico de drogas. Durante su juicio en Nueva York, fiscales y testigos pintaron un cuadro espeluznante de cómo Tony utilizó su conexión con su hermano, el entonces presidente, para facilitar el envío de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Declaraciones de testigos claves, incluyendo narcotraficantes arrepentidos y colaboradores, revelaron que Tony no solo estaba involucrado en el narcotráfico, sino que también había recibido millones en soborno de poderosos carteles. Sangre correría despiadadamente ante todo aquel que testificara en contra del poderoso cártel. En 2017, Juan Orlando Hernández estaba ya en el centro de una investigación internacional por narcotráfico que involucraba a su hermano Tony, comenzando así una enorme lista de homicidios que marcaría las emblemáticas muertes de testigos e iniciaría con la fiscal Cheryl Yubisa Hernández Mancilla, asesinada el 11 de julio de 2018. En una historia que parece sacada directamente de las páginas de una novela de suspenso, el caso de Magdaleno Mesa ha destapado una red de corrupción, muerte y poder que involucra a las más altas esferas del gobierno hondureño. Las revelaciones no son impactantes, ya que se ha dado a demostrar a luz toda la verdad.
En un estado de shock y horror, Magdaleno Mesa, un presunto narcotraficante y colaborador cercano de Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, fue brutalmente asesinado en prisión en octubre de 2019. Su muerte fue captada en video. Muchos creen que fue orquestado para silenciarlo. Mesa tenía en su poder una serie de cuadernos que contenían información detallada sobre las operaciones del tráfico de drogas, en la que estaban involucrados Tony y otros altos funcionarios. El caso de Magdaleno Mesa y las muertes vinculadas a Tony Hernández son un testimonio escalofriante de hasta dónde puede llegar la corrupción y el abuso de poder. Mientras el país lucha por recuperarse de este escándalo, las heridas dejadas por este caso siguen abiertas, recordándonos que la búsqueda de justicia es un camino arduo y a menudo peligroso. Tony Hernández fue arrestado en 2018 y en 2019 fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Durante su sentencia, los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Tony había estado involucrado en el envío de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y que había utilizado su relación con su hermano, el entonces presidente Hogg, para facilitar sus actividades delictivas. Las declaraciones de testigos afirmaron que Tony Hernández había recibido millones de dólares en sobornos de carteles de droga y que aparte de ese dinero había sido utilizado para financiar campañas políticas. La sentencia de Tony Hernández a cadena perpetua, más de 30 años de prisión, en 2021 fue un duro golpe para Hogg. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En 2022, Juan Orlando Hernández fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Los fiscales argumentaron que Hogg había desempeñado un papel crucial en la protección y facilitación de las operaciones de narcotráfico de su hermano. La sentencia de 45 años impuesta para Hogg fue un clímax de una serie de eventos que dejaron al descubierto la corrupción y el crimen organizado en las más altas esferas del poder en Honduras. Erika Yulisa Bandy García, esposa de Magdaleno Mesa, asesinada en junio de 2023 por un comando de sicarios en San Pedro Sula, habló con Inside Crime una semana antes de que ejecutaran a Nery Orlando López en la cárcel de máxima seguridad, El Pozo, en Santa Bárbara. A Erika Bandy le temblaban los labios al hablar de su esposo. En su último mensaje me dijo que él sabía que lo iban a matar y que si él perdía la vida, me suplicaba que dijera todo lo que supiera públicamente para salvar mi vida, que no callara, dijo Bandy a Inside Crime con una mirada temerosa pero decidida. Magdaleno Mesa estaba arrepentido de haber guardado silencio. Una semana antes de que Erika Yulisa Bandy se reuniera con los investigadores de Inside Crime. Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, fue otro pilar en esta red de corrupción. Bonilla fue acusado en 2020 por los Estados Unidos de supervisar operaciones de narcotráfico y ejecutar asesinatos por encargo para proteger los intereses de Tony Hernández y por extensión del propio Juan Orlando. Testimonios escalofriantes detallaron cómo Bonilla dirigió escuadrones y utilizó posición para eliminar a aquellos que se interponían en el camino del clan Hernández. Las pruebas presentadas en los juicios de Tony y el Tigre Bonilla fueron devastadoras. Documentos financieros, grabaciones secretas y testimonios de testigos protegidos expusieron un entramado de corrupción que iba desde sobornos multimillonarios hasta el uso de fuerzas policiales para cometer asesinatos y asegurar el paso de drogas a través del país. En un giro dramático, incluso se reveló que Hogg había recibido fondos del narcotráfico para financiar sus campañas políticas, lo que aseguraba su control sobre el gobierno y el país. Hay cosas que uno como ser humano se la lleva hasta que se muera. El presidente Juan Orlando Hernández, testigo del caso, aseguraron que durante el 2006 al 2010 el ex jefe de la policía fue pieza clave para el tráfico de drogas en el país. Fue en abril del 2020 cuando el Tigre Bonilla fue acusado directamente por Estados Unidos por el tráfico de drogas y uso y tráfico de armas hacia la nación americana, donde se le señala como persona clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. En mayo del 2021, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó en extradición al exdirector policial y su captura se ejecutó el 9 de marzo del 2022, siendo el extraditado número 31. Igner City Press publicó más hojas de las famosas narcolibretas de Magdaleno Mesa, narcotraficante que fue asesinado en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, más conocida como El Pozo. Las narcolibretas fueron presentadas por primera vez en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como una de las evidencias que sirvió para la condena por 4 delitos vinculados al narcotráfico de Tony Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Teníamos temor de que se dieran cuenta del contenido de las narcolibretas y que nos las quitaran. La sentencia de 45 años de prisión para Hogg
En 2023 fue un golpe final para un hombre que alguna vez fue visto como un baluarte contra el narcotráfico. Las revelaciones de los juicios de Tony Hernández y el Tigre Bonilla no solo destruyeron su reputación, sino que también dejaron en evidencia la profunda corrupción que carcome a las instituciones hondureñas. El legado dejó una mezcla de poder absoluto y corrupción desenfrenada. Será recordado como una de las caídas más espectaculares en la historia política de América Latina. Nosotros como familia estamos muy enfocados también en el proceso que injustamente se abrió en contra de mi esposo, una condena injusta, un juicio lleno de atropellos, un linchamiento como lo hemos denunciado, judicial, una conspiración geopolítica y también una negociación política. Y todos esos temas nosotros los hemos expuesto desde el primer día que injustamente llevaron a mi esposo. Ojalá que las fuerzas de seguridad tuvieran ese despliegue de seguridad que tuvieron en contra de mi esposo cuando llegaron a mi casa más de 600 hombres armados. Hoy eso es lo que el país necesita, que le devuelvan la seguridad y que no anden en show y en espectáculos políticos como los que montaron en contra de mi esposo. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te lleguen las últimas noticias y reportes de Honduras. Gracias.